Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ritmo y Alma Podcast. Mi nombre es Sabrina y hoy le traigo un tema que es interesante y que siento que últimamente lo he dejado de lado. Y el tema de hoy es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el cómo llegué a traer este tema también es algo que quiero compartirles porque siento que da perfectamente para explicar los planes de Dios en nuestras vidas. Eh, en un principio el plan de hoy para traer era esto de traer a colación el tema de las ansiedades, de la depresión o cosas tristes que nos pasan cotidianamente y que ocupan mucho espacio en nuestras vidas. Y estaba preparando así todo lo que mi tema, mi bosquejo, digamos, para traer. Y en medio de eso el Señor me dice, no, vos no haces lo que querés hacer. Y me dice, estaba revisando así mis notas, mis prédicas vistas, incluso le pedí a mi mamá alientos cotidianos para poder ver si ahí había material relacionado a lo que quería traer. Y en una de mis anotaciones tenía un versículo y estaba por buscar en mi teléfono el versículo. Y cuando entro a la Biblia digital, me aparece debajo del versículo diario una imagen sencilla, con una frase que decía, Shalom Alejem, la paz sea con vosotros. Y cuando leí eso quedé como en shock porque era bastante obvio, era como que Dios me dio una palmadita y me dice, o sea, no te estás dando cuenta. Y ahí me di cuenta de que mi enfoque estaba mal. O sea, yo estaba mirando todo lo malo, toda la depresión, todas las preocupaciones, los problemas que podemos afrontar. Y me estaba olvidando del otro extremo, que es la paz, que es la alegría, que es la familia. Y era como que demasiado obvio y no lo estaba viendo. Y eso como que me molestó, pero a la vez como que me reía de mí misma porque no puede ser tan tonta. Y dije, bueno, vamos a hablar de esto, Señor, si vos querés. Entonces, esto siento que es lo que Dios puso en mí para compartirles y es lo que le traigo hoy. Y primeramente vamos a ir a la frase, a esta frase que es Shalom Alejem, que indagando un poco en lo que significa, estas dos palabras por sí solas están como incompletas, no tienen un significado por sí solas. Y Shalom, si bien sabemos que significa que es paz, había otro significado que también es entero o completo. Y esto habla de la armonía, de la integridad, de esa plenitud en todas las áreas. Y Alejem, por otra parte, significa a ustedes. De ahí es que juntas hacen este maravilloso significado que es Shalom Alejem, la paz sea con vosotros. Entonces, esto, más que un deseo de paz sin conflictos, habla de la armonía en toda nuestro diario vivir, habla de la armonía en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo. Y la verdad es que cuando comprendí esto, me reía de mí misma porque, como decía, o sea, era algo obvio y sobre todo algo que yo había experimentado, porque como lo había comentado en uno de los programas de la radio, eh, la experiencia que tuve más cercana es la pérdida de mi hermano menor. Y, y yo me acuerdo que en ese momento en que todos estaban en angustia, veía a mis padres lamentarse, estar en angustia, buscar culpables, llorar y todas esas cosas, yo estaba en paz. No es que no me dolía, porque me dolía la pérdida de mi hermano y su enfermedad fue algo muy doloroso, pero me sentía en paz. Y algo que comentaba en ese programa era esto de que humanamente yo pedía la sanidad, tipo, que se levante de su cama, que vuelva, que salga del hospital, que esté con nosotros, que sea un sobreviviente.
Sin embargo, Dios le dio una sanidad, pero una sanidad completa que humanamente no comprendemos. Y que si yo no tuviese esa paz de Dios, tal vez estuviese cuestionándolo o me hubiese alejado de Dios en esa situación. Entonces yo me ponía a pensar, o sea, viviste eso, sentiste la paz de Dios. Y fue algo tan cercano y que incluso siempre estoy hablando de esto, del testimonio de dar, de que Dios usa esos procesos para acercarnos a Él. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? O sea, ¿por qué te vas a enfocar en lo malo? Entonces, quería compartir también esto de la paz de Dios y es algo que me da satisfacción hablar hoy en día. Y analizando un poco más sobre todo lo que el tema de la paz, en el versículo de Lucas 10:5, ahí el Señor habla de la permanencia de la paz en uno, pero no de que esa permanencia de la paz no es por lo que sucede alrededor, que muchas veces tomamos como que no tengo paz porque me pasa esto y sacamos una lista enorme. Seguramente si vos estás ahí pensando qué es lo que me roba la paz, tendrás muchas cosas en tu mente y haríamos una lista un poco más larga que la que sacó la ministra Bullrich. Pero, o sea, en ese mensaje, en ese versículo de Lucas 10, ahí la permanencia es interna, es algo que nosotros decidimos. Ahí habla de que nosotros mismos estamos decidiendo si recibimos esa paz o no. Si nuestra mente es un caos, si nosotros estamos como yo en ese momento estaba enfocada en las preocupaciones diarias, en todos los conflictos de nuestro alrededor, no vamos a ver esa paz y esa paz no va a permanecer en nosotros. Entonces, eso me llevaba a entender que la paz la decidimos tener nosotros mismos. Y también me encanta porque la Biblia nos habla acerca de la paz, pero una vez que obtenemos la paz de Dios, no es que no vamos a estar en problemas, todo lo contrario, la Biblia lo dice, o sea, Jesús lo dijo así también en Juan, Él lo dice que vamos a pasar por aflicciones, vamos a tener tristeza, pero que Él nos deja sus paz. Y que pensemos en la paz de Dios, en su misericordia, en su bondad. Y me encanta eso porque saber que tenemos problemas, que vamos a afrontarlos constantemente y que, como lo dice la Biblia, no vamos a hacer tipo en una nube rosa constantemente, no vamos a pasar todas esas cosas, pero que la vamos a hacer con Dios. Y ahí venía otro punto importante que yo me hacía, ¿no? Es como que, bueno, comprendo la paz, comprendo lo que es y por qué muchas veces no está, pero ¿cómo hago para que esa paz se mantenga en mí? Para que esa paz de Dios, que incluso en la tormenta me mantenga estable, serena y, como decía, en armonía. Y yo me ponía a pensar en esto de que a través de todo este estudio que venía haciendo, consideraba la paz de Dios como una expresión más de su amor. Y ahí venía uno de estos problemas, ¿no? De que muchas veces nos cuesta aceptar que Dios nos ama. Porque me ponía a recordar, ¿no? Incluso conversaciones que tuve con mis amigos, e incluso muchas veces yo me hice tipo, nos sentimos como indignos del amor de Dios, como que, ¿por qué Dios va a mandar a su hijo, que era una persona sin pecado, alguien santo, a morir por nosotros pecadores? ¿Por qué, si yo hice esto, si yo hice mal todo, ¿por qué me va a amar a mí? Y nos cuesta aceptar ese amor. Y eso también hace que nosotros mismos no quieramos aferrarnos a Dios. Entonces, cuando no aceptamos el amor de Dios, es una forma también de no aceptarlo a Él. Y
y me ponía a pensar también en esto de que muchas veces cuando yo tengo problemas, que, que oro, me voy a orar y le digo al Señor, me está pasando esto, y vuelco todo, o sea, uso la oración como una forma de gestionar mis emociones, como de liberar cargas, pero que muchas veces no me siento más liberada, más en paz, más tranquila. Y me ponía a analizar por qué pasaba eso. Y estaba orando mal, sí, tal vez sí, oraba mal, porque orar no es solo hablar con Dios. Si bien es una frase que escuchamos constantemente como que orar es hablar con Dios, sí, es hablar con Dios, pero también implica el ser honestos con Él, en mostrarles nuestro lado vulnerable, ese lado que muchas veces no nos gusta porque nos muestra débiles y a quién le gusta verse débil delante de otra persona. Y, y me ponía a pensar esto, que no nos gusta vernos y no queremos mostrar eso. Y otra cosa que también implica la oración es el ceder el control, el delegar lo que me está pasando. Y me ponía a analizar que muchas veces yo oraba, o sea, le decía al Señor todo lo que me pasaba, pero así como yo le decía lo que me pasaba, me lo llevaba conmigo de vuelta, o sea, yo decía, Señor, te entrego todo. Y terminaba la oración y lo llevaba todo conmigo. Y muchas veces hacemos esto, tipo, como tratamos de negociar con Dios, tipo, Señor, te entrego esto, pero de esto me encargo yo. Y porque nos cuesta ceder, nos cuesta dejar de tener todo el control y muchas veces algo que nos roba la paz también es esto, todo eso que pasa de lo cual nosotros no tenemos el control. Y entonces, saber que Dios nos ama y entregarle completamente todo a Él es una forma de obtener su paz y de mantenerla, de establecer una relación con Dios genuina, de decirle, Señor, mira, me cuesta un montón entregar esto, me está pasando de esta situación y que siento que no te lo puedo entregar, ayúdame a entregarte completamente esta carga. Y en una también de las prédicas que miraba acerca de el orar, no incluye solamente hablar con Dios, sino que habla también de la vulnerabilidad que tenemos y de ceder, de reconocer nuestras limitaciones como humanos y de entregarle todo a Dios reconociendo que Él puede hacerlo. Pero sobre todo esto también habla de cómo nosotros mismos nos sentimos, de cómo nosotros muchas veces al sentirnos inmerecedores del amor de Dios, por ese simple hecho ya nos sentimos menos y empezamos a cargar con más cosas tal vez que ese problema y eso hace que nosotros perdamos el enfoque de esa paz. Entonces es ahí cuando ya estamos como con nuestra mirada en otro lugar, en todo lo negativo. Y reconocer que somos limitados en muchas cosas, en las que no tenemos controles de nada y depositar nuestra confianza en Dios creo que constituye uno de los pasos fundamentales para llegar a esa paz. Y hablaba de esto acerca de ser vulnerables y no está mal, porque todos somos humanos, nos equivocamos, tenemos nuestras debilidades y nuestras luchas, pero reconocerlo hace que seamos tan íntegros ante Dios y que, bueno, que si vos estás pasando por esto de que no sentirte merecedor delante de Dios porque tal vez, no sé, sos una persona que está con amargura o sos una persona que está enojada con Dios porque he conocido personas que realmente están enojadas con Dios por un montón de cosas, pero saber que muchas veces aprender a gestionar eso y si nos ponemos a analizar nada tiene que ver con Dios, sino con nuestras propias emociones que nosotros nos negamos a ver, que nosotros nos negamos a soltar, que muchas veces necesitamos tener eso como para justificar un montón de otras cosas y nos alejan de Dios. Y el saber que Dios está con nosotros en medio de los problemas
es algo que, que, por ejemplo, a mí, como le digo, me llena de paz. Y saber que todos podemos ser merecedor de esa paz, que tenemos esa paz, la paz de Dios al alcance de nuestras manos, es algo maravilloso y es algo también por lo cual yo quería traer este mensaje. Y como decía, ¿no? En Juan 14, habla acerca de la paz que Dios nos deja. No dejemos que todo eso malo que pasa a nuestro alrededor nos ensombrezcan, que nos vuelvan pequeños, sino que prendernos de la mano de Dios para tratar de salir de ese pozo de lodo en el que estamos hundidos por ya sea la causa que te esté pasando. Entonces te invito a que reflexiones sobre qué es lo que está robando tu paz, que reflexiones y pienses sobre que Dios está teniendo el control de mi situación o soy yo que no quiero soltar esta mochila, que no quiero desprenderme de esto. Porque dejar que nuestros problemas nos gobiernen nos roba la paz. Entonces, espero que puedas haber entendido esta reflexión, que sea de bendición y que no se quede solamente en un mensaje, porque muchas veces nos pasa de que escuchamos un mensaje, lo vemos, lo guardamos y toda esa cosa, pero queda ahí. No nos ponemos a reflexionar y a buscar de hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, espero que la paz de Dios esté con ustedes, que los llene de alegría y que en medio de toda esa situación mala que estén pasando, puedan sentir la presencia de Dios a su lado, que lo esté consolando y que le esté dando fuerza y ánimos en lo que sea que estén pasando. Les agradezco por haberme escuchado. Les pido que se estén siempre encomendándose en las manos de Dios y que, bueno, nada, nos ayuden como siempre a compartir el mensaje de Dios, que es una de las misiones que tenemos, y que se prendan al próximo episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y nada, bendiciones.